A contramano. Nosotros siempre te recomendamos desconfiar de las interpretaciones de los eventos sin agentes, o sea, esas que te muestran un mundo que se hace solo, sin que nadie colabore, sin que nadie firme. Parece ser el caso de la inflación. Nosotros vamos a darnos un gran gusto, como lo hacemos a menudo, vamos a hablar con Pablo Anino, él es economista, aparte es colega, tiene un programa de radio, después nos va a dar detalles, es honrado, una rara avis en su profesión, así como nosotros somos otra en la nuestra, y nos va a contar desde cuándo comenzó este idilio entre la inflación y nuestro país. ¿Quién la genera? ¿Cuáles son las razones reales por las cuales está en Argenta? ¿Cómo te va, Pablo? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Saludos para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos como siempre. A ver, vamos de a poco, tema gordo. Siempre que te llamamos es para que hagas realmente un esfuerzo para que comprendamos. ¿Cuándo comenzó este idilio? Mira, yo creo que en Argentina uno, si se quiere, puede remitirse hasta la década del 50 ya para encontrar niveles de inflación moderados, pero, por ejemplo, en la década del 50 el promedio de la inflación fue del 31%, en la década de 1960 del 22,8%, pero cuando realmente pega un salto, creo yo, es durante la década de creo yo, no es mi opinión, son los datos, es durante la década de 1970. En la década de 1970 uno puede distinguir un primer periodo del 70 al 75, donde la inflación fue de promedio del 38%, y del 76 al 79, digamos, con la dictadura, ya ahí pega un salto importante y se va a un promedio del 227%. Es cierto, digamos, que esta distinción entre dos periodos recarga el peso sobre la dictadura, y yo creo que hay que recargarlo, después podemos decir por qué eso, pero en realidad la inflación ya se venía acelerando desde el famoso Rodrigazo de 1975, ¿no? Ese año, el 1975, el último año de Isabel Perón, bueno, el penúltimo, hasta el golpe de marzo del 76, en el 75 la inflación estuvo encima del 180%, por lo cual el promedio posterior, digamos, ya traía un poco, si se quiere, de esa inercia. Y decime, Pero Pablo, y ahora continúas, que me interesa, obviamente, en las cifras que vos tiraste como antecedentes en los 50, en los 60, digo, nos hacían extraños, nos hacían descollar en el concierto de naciones con esas cifras de inflación, o el periodo era terriblemente inflacionario y éramos uno más. mira, en realidad el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial es un periodo que había ciertos niveles de inflación, pero esos niveles de inflación se aceleran en el mundo hacia fines de la década de 1960, hacia el principio de la década de 1970, en particular uno podría mencionar un montón de causas estructurales: la pérdida de dinámica de la economía mundial, el estancamiento de la productividad económica mundial y de la productividad en los Estados Unidos, y después eso tiene una expresión que es el abandono del patrón oro por parte de los Estados Unidos, ¿no? El patrón oro significaba que Estados Unidos emitía un dólar y ese dólar estaba respaldado por oro. A partir de la década de 1970, con el abandono del patrón oro, Estados Unidos ya no garantiza la circulación monetaria con oro guardado en la Reserva Federal, por lo cual, bueno, aparece el problema de la emisión monetaria que tanto hacen hincapié los liberales o los anarcolibertarios como nuestro presidente, de la emisión monetaria como causa de la inflación. Pero hay que decir que ese abandono del patrón oro, esa emisión monetaria que habilita el abandono del patrón oro, tiene
factores previos, que son lo que te mencionaba, la pérdida dinámica de la economía mundial luego ¿cómo se llama?, de la reconstrucción de posguerra, ¿no?, que había abierto un gran negocio para los capitalistas. Toda guerra es un negocio para capitalistas, y la reconstrucción después de una guerra también, y sobre todo después de una destrucción de la escala que significó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo ese espacio de negocio que se abrió para el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial empieza a comprimirse hacia fines de los 70, se empieza a acabar lo que llama los 20 gloriosos, los años dorados, o el boom de la posguerra, y entonces las causas no son, la emisión monetaria deviene después de un agotamiento de un ciclo económico de crecimiento importante para el capitalismo mundial, por lo cual Argentina está inscripta en esa situación, pero Argentina tiene unas particularidades enormes. Después podemos hacer alguna mención a lo que ocurrió durante la década de 1980. Argentina en la década de 1980, por ejemplo, fue uno de los países que más inflación tuvo en el mundo. Y otra cosa es que desde la década de 1990, con el auge neoliberal, con el triunfo de las políticas en beneficio de los capitalistas y la liquidación progresiva de derechos laborales, de conquistas de la clase trabajadora, se logró en una estabilidad en términos de inflación. Es la paz de los cementerios, ¿no? Bueno, quitaron derechos, arruinaron la vida a la gran mayoría de la clase obrera mundial y sobre todo en las potencias económicas, y se logró estabilidad en la inflación, pero Argentina eso lo vivió durante la década de 1990, pero después ya volvió hacia mediados de la primera década del siglo XXI, un periodo allá hacia 2006, 2007 se acelera la inflación argentina. Bueno, ahora nuevamente estamos frente a un ciclo de aceleración de la inflación con el nuevo gobierno de Milei. Pero no, Argentina no estuvo sustraída, digamos, volviendo a tu pregunta original, de la situación mundial, pero sí tuvo sus particularidades, digamos. Pero digo, estoy abusando de vos, que sos el que sabe, decime si te excede el detalle del dato que te pido, pero digo, ¿estábamos dentro de los 10 países con más inflación en el mundo en ese momento también, o estábamos en el pelotón? No. En los 70, en los 80, Argentina está entre los países. En los 80, si mal no recuerdo, es el país que más inflación promedio tiene en el mundo durante esa década, ¿no? Tiene la hiperinflación de 1989, donde la inflación anual fue del 3000%, hubo meses de 200% de inflación mensual, y después tiene un nuevo brote inflacionario en el año 1990, hasta que, bueno, después finalmente viene la convertibilidad del año 91. Entonces Argentina está ahí arriba, está en el top 10 de los países con más inflación en el mundo en esas décadas, y ahora está volviendo a esa situación. Hay otros países como Venezuela, Líbano, no sé, algún país también así con muchos problemas económicos, pero Argentina ahora está entre los países de más inflación en el mundo. ¿Las razones? Yo creo que habría que ir a ver la estructura económica argentina y a su funcionamiento. Yo creo que la escasez de dólares, o lo que muchos economistas llaman la restricción externa, esto es la escasez de dólares para sostener el crecimiento económico, ahí tenemos una causa fundamental. La presión cambiaria del aumento del dólar, ya lo hemos hablado en otras conversaciones que tuvimos, lleva a una disparada de los precios de la inflación. Por lo cual yo creo que en la escasez de dólares, en la restricción externa, ahí hay un elemento importante que no es una particularidad exclusiva de Argentina, es una situación que viven muchos países latinoamericanos, pero en Argentina de vuelta se vive de una manera intensa porque tiene una fuga de capitales muy fuerte, ¿no? La fuga de capitales, uno tiene muchas causas, muchas cuestiones técnicas, pero para sintetizar es los dólares que la clase dominante saca al exterior. La empresa Techin, el grupo Clarín, Pampa Energía y las grandes multinacionales. Dólares que se llevan del país al exterior, ¿no?
la colocación de dólares de argentinos, de esas empresas argentinas en el exterior, es de alrededor de 400.000 millones de dólares, es casi parecido a la riqueza que produce Argentina en un año. Entonces uno dice, bueno, una causa de la inflación es la escasez de dólares. ¿Por qué hay escasez de dólares? Bueno, un elemento es ese saqueo que vive la Argentina con su clase dominante y con las empresas extranjeras, que en realidad son las que tienen la mayor propiedad sobre las grandes empresas del país. Para decir un número sintético, el 75% de la facturación de las grandes empresas que operan en Argentina son facturación de empresas extranjeras. Entonces ahí hay un elemento. Otro elemento de la falta de dólares, creo yo, es la deuda. La deuda externa produce también, de vuelta, un permanente fluir de dólares que se van del país para honrar esos pagos de una deuda, también lo hemos conversado en otras oportunidades, que tiene grandes capítulos fraudulentos. Después, la misma situación de una estructura económica dominada por el capital extranjero hace que las empresas extranjeras lleguen a fin de año, hacen el balance y dicen ganamos tanto, esas ganancias se las quieren llevar al extranjero, por lo cual en un país donde el dominio del capital extranjero es tan central, implica que son dólares que se van. Dime, la concentración económica, el hecho de que pongan los precios, te lo voy a decir en criollo, vos le vas a poner nivel teórico, obviamente, a tu respuesta. Que pongan los precios que quieren sin ningún tipo de control, ¿eso tiene incidencia? Mira, yo creo que sí. Hay un debate entre los economistas e incluso hay hasta economistas progres, es como que absuelven a los oligopolios o a la concentración económica empresarial de la responsabilidad sobre el aumento de precios, sobre la inflación. Yo creo que eso tiene un lugar y tiene una importancia, y son responsables, pero lo que es cierto de ese argumento es que hay concentración económica y oligopolios en todo el mundo. Por eso yo siempre voy a la causa, eso es una causa estructural, el oligopolio obviamente, pero siempre voy al problema de la escasez de dólares, que tiene un problema también estructural. Argentina tiene una estructura económica particular donde la industria necesita de dólares para sostener su crecimiento, ¿no? Entonces, cuando la industria necesita de dólares y los dólares no están, eso genera una presión a la devaluación. Aparte, el agro, que exporta gran parte de lo que produce, le conviene siempre un tipo de cambio alto, por lo cual hay otra presión para la devaluación. ¿Qué ocurre cuando hay una devaluación? Eso impacta en los precios, aumentan los precios de los bienes importados, los grandes exportadores en general y los agroexportadores en particular quieren cobrar en Argentina los mismos precios que obtienen en el mercado internacional, es decir, precios más caros, y eso produce una presión sobre los precios. Ahora, en ese río revuelto de una presión devaluatoria que aparece de manera permanente en la historia argentina, del impacto que eso tiene en los precios y en ese río revuelto, bueno, uno puede decir, eso quizás no lo originaron de manera consciente los oligopolios o la concentración empresarial, pero en ese río revuelto ellos ganan. Está claro que Molinos Río de la Plata es exportador y al mismo tiempo, sí, la góndola de los supermercados se dice que la gran mayoría de los productos están dominados por 20 empresas, ¿no? Sí, de hecho, General Dehesa, Coca-Cola, Pepsi, etcétera. El gran Héctor Polino, que por lo menos no lo conocí personalmente, pero realmente hizo un trabajo impresionante durante muchos años. Él decía, siempre lo tengo grabado, que 26 empresas controlaban el 80% de los productos que hay en los supermercados. Cifras reales. Y después Osvaldo Bassano, otro luchador, me corroboró que se mantiene más o menos de la misma manera. Lo que yo estoy pensando que quizás, me interesa que vos lo corrobores o no, acá hay una paciencia. La economía, no me voy a poner a enseñarte a vos, justamente todo lo contrario, pero digo, la economía no deja de ser una ciencia social donde los comportamientos tienen incidencia. Y te pregunto, ¿no será que acá nosotros tenemos una tolerancia al aumento de precio superior a otros pueblos, otra gente, y por eso se abusan esos mismos oligopolios? No estoy tan seguro. ¿Por qué te digo? Porque también hay algo cierto,
en que hay, en la Argentina es abierta la puja distributiva. La puja distributiva pareciera que hay dos fuerzas equivalentes, donde por un lado está la clase trabajadora y por otro lado los empresarios, y hay una asimetría. Bueno, la asimetría no hay una desigualdad enorme en esa puja distributiva, porque los empresarios suben los precios todos los días, no necesitan ir a una paritaria. Los trabajadores necesitan ir a una paritaria, y van a una paritaria con representaciones que muchas veces gremiales no representan los intereses de los trabajadores, por lo cual hay una asimetría. Ahora, en esa asimetría y con esos dirigentes sindicales, no obstante, en Argentina hay un ejercicio de la defensa del salario. Vos me decís, bueno, en los últimos 7 años retrocedió el poder de compra, sí, pero ese ejercicio está hecho. No han podido apagar las paritarias, digamos, desarticular el poder de la clase trabajadora, por lo cual uno puede decir, bueno, hay tolerancia, uno lo ve estos meses y bueno, sí, no hay una reacción al nivel de la inflación, del ataque inflacionario que hay. Uno podría decir, bueno, eso es tolerancia, pero al mismo tiempo, como uno lo ve en términos históricos, hay reacción de la clase trabajadora frente a los ataques del poder adquisitivo. Igual, querido Pablo, te voy a marcar algo con toda la humildad del planeta, a ver si estoy en lo cierto o no. Vos me estás hablando de la organización sindical, que mal que mal, a pesar de todos los cipazos y vendidos que han hecho de sindicalistas falsos, todavía se mantiene más allá de lo que sucede en la región, de una manera más importante que lo que sucede en la región. Yo de lo que estaba hablando era de otra cosa, obviamente está muy relacionada, pero no es exactamente lo mismo. Yo estaba hablando de la paciencia que tenemos ante el cambio de precio en góndola. No, eso evidentemente opera, porque uno puede decir... Es más, viste que acá culturalmente, si algo no aumentó 5 meses, aguantamos que lo aumenten mucho porque creemos este argumento de que hay que sincerarlo, que estaba atrasado, ¿viste? Cosas que en un país no inflacionario no se justificaría. No, hay países donde todo se atrasa todo el tiempo y nunca se pone al día. Y acá ya como que en los rasos compramos que está bien que aumente algo porque hacía rato que no aumentaba. Es como que tenemos esa matriz mental adentro. No, es un punto importante el que señalás, porque se ha instalado en un sentido común extendido, yo no sé cuán extendido es, pero evidentemente tiene una extensión importante, que hay que sincerar precios. Es el discurso liberal, el discurso del presidente. Supuestamente el precio natural de la electricidad, del gas, debería ser un precio imposible de acceder para la mayoría de la población, porque no aumentó por mucho tiempo. El precio del transporte lo mismo, y así con muchas cosas que hoy estamos viendo que están aumentando significativamente sus precios, sus tarifas, en particular lo que es los servicios que están regulados, ¿no? Sí, evidentemente ahí hay un sentido común que se ha instalado, que eso es barato, que eso hay que sincerarlo y que hay que pagar lo que hay que pagar, lo que cuesta, lo que vale. Bueno, habría que hacer una discusión sobre eso. Primero, ¿qué es lo que vale? ¿Cuáles son los costos de las empresas energéticas, de las empresas que producen gas? Porque muchas veces esos costos están simulados, están fraguados. Por ejemplo, para decirte algo, había empresas, incluso empresas con participación mayoritaria estatal como YPF, que decían en la bolsa de Nueva York que ellos disfrutaban de un costo tal para la extracción de gas, y después cuando tenían que ir a pedir tarifa de gas en esas reuniones que llama el Enargas, el costo era superior. O sea, en Nueva York el que declaraban a los accionistas era uno y acá era otro, ¿no? Pasaba con otras empresas. No, en las primeras audiencias públicas que convocó el macrismo allá por el año 2016, ocurría eso. Importante. El precio de boca de pozo, que es el precio que se regula en el gas, que es la primera etapa del encadenamiento productivo del gas que después llega a los hogares o a las fábricas. Bueno, ese precio es muy importante
y las empresas decían en Nueva York que tenían un costo de extracción muy barato, y después cuando tenían que ir a pedir tarifa, decían que ese costo de extracción era muy caro para que eso se traslade a las facturas que pagamos en los hogares y también en los comercios, en las industrias. Bueno, entonces uno tendría que decir, bueno, hay que pagar lo que hay que pagar, pero ¿cuál es el verdadero costo de eso? Requeriría una investigación profunda de los estados contables, bancarios y de la estructura de costo de las empresas, por lo cual es cuestionable. De otra cosa cuestionable es decir, bueno, también eso puede tener el costo que tiene, pero no debe ser un servicio esencial, accesible, no tiene que ser un derecho humano para toda la población eso, acceder. Sabés Ya parece que estoy completamente de acuerdo, pero estás re lejos demasiado de lo que nos zurdo, pasa. diría Mirta Legrand. Estás re lejos de lo que nos pasa. Yo comulgo completamente con lo que decís. Volviendo a lo otro, a mí me llama la atención, a ver, dicho con todo cariño, pues yo trabajo para los rasos, pero digo, son esenciales aún en su ignorancia, porque a mí me da la sensación, después validarás todo, me darás tu opinión sobre esto y me corregirás si es necesario, son el motor del aumento muchas veces. Cuando hay consenso para que haya aumento, suele haberlo. A mí lo que me llama la atención es que hablan de sinceramiento de tarifas, pero no saben ni requieren que les digan qué margen de ganancia está teniendo esa empresa que está sincerando tarifas. Obviamente sería un dato fundamental, porque digo, si está cobrando ya una fortuna excesiva, no hay que sincerar nada. Si está al borde del costo, habría que sincerar porque no va a poder pagar la operatoria. Es decir, es fundamental. Sí, obviamente, bueno, eso es un punto. Eso es siempre un punto oscuro de las empresas, porque a sus accionistas muchas veces también le fragúan los números para promover compras de acciones y demás, pero presenta una situación más real. Después, como te digo, cuando el momento de poner precio, de discutir tarifa, eso ya se empieza a oscurecer. Para decirte algo, el Frente de Izquierda había pedido años atrás los costos del subterráneo de Buenos Aires. Bueno, ahora la empresa se llama EMOVA, ¿no? En ese entonces era Metrovías. Y tenían cargados los costos, no sé, cosas impresionantes, como, no sé, los viajes de los directivos, el remis que se tomaban todos los días, el whisky que tomaban, metían todo, estaban realmente inflados los costos de esas empresas, y sobre la base de eso después se fijaba la tarifa del subterráneo de Buenos Aires. Sí, de hecho hemos hecho una entrevista con la compañera que lo promovió, ese pedido. Sí, totalmente, fue buenísimo. Aparte, en un momento cuando Metrovías tenía ferrocarriles, tenía que tener balances separados y nunca los presentó. Entonces nos aumentaban en nombre de un costo que en verdad nunca no estaba en ningún lado. Bueno, y después otro elemento que para mí también es como quizás el más interesante. Hay que sincerar y que las cosas se paguen lo que hay que pagarlas. Hoy la canasta de pobreza está medida para el mes de enero en alrededor de 600.000 pesos. ATE-INDEC, la organización gremial del organismo de estadística, estima en alrededor de 1 millón la canasta para un hogar de 4 integrantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la canasta de pobreza que estima el organismo oficial y la canasta de consumos mínimos que estima la organización gremial? Bueno, una de las cosas es que la canasta de pobreza no incluye, por ejemplo, el costo de pagar un alquiler. Pero bueno, supongamos que son 600.000 de la canasta de pobreza o 1 millón, y en el medio hay algo a lo que atender, ¿no? El millón incluso de la canasta de consumos mínimos que estima la organización gremial ATE-INDEC del organismo estadístico, ellos dicen es de consumos mínimos, no es un lujo para un hogar de 4 integrantes tener un ingreso de alrededor de 1 millón de pesos. No les sobra para nada. Bueno, si las cosas tienen que pagar lo que tienen que pagar, su costo, ¿por qué no está garantizado? El salario mínimo va a estar hablando 200.000 pesos, creo, están 180.000. El salario de los trabajadores registrados, no el mínimo, no el de los trabajadores informales, ha caído por primera vez
en la historia desde que hay registros de los ingresos de los trabajadores registrados del sector privado por debajo de la canasta de pobreza, el promedio, ya ni siquiera del millón de pesos que estima ATE Indexi, ¿no? Está cayendo por debajo de la canasta de pobreza. O sea, la inclusión en una relación laboral registrada ya no es garantía, nunca lo fue, pero estaba por hecho hasta hace décadas atrás que el trabajo registrado estaba asociado a un nivel de vida no pobre, modesto, ¿no? Pobre. O por lo menos modesto. Bueno, ahora ni siquiera eso. Uno puede estar en ese tipo de relación laboral y no tener garantizados los ingresos mínimos para no ser pobre. Tu relación, o sea, los servicios se tienen que pagar lo que cuesta, pero el trabajo no se tiene que pagar lo que cuesta. La fuerza de trabajo no se paga lo que cuesta, exactamente, a eso iba. Clarísimo. Es deprimente como cada vez que hablamos, pero más que interesante, más que interesante. Hablas de los 50, ¿qué fue en la Revolución Libertadora o antes, o con Perón que empezó la inflación? Mira, con Perón hay un primer momento como de crisis económica hacia el año 52 y hay cierta inflación, pero en realidad, y esto es importante para el registro histórico, es en el gobierno de Frondizi, donde se produce el salto inflacionario. Es decir, ese promedio de inflación fue del 31% en la década del 50. El año récord es con Frondizi y quien conducía la economía, Álvaro Sogaray, un ultraliberal, ¿no? Mira, Álvaro Sogaray con Frondizi. Muy bien, muy claro. Okay. Bueno, ahora vamos a la década del 70. Yo te dije, bueno, uno distingue dos periodos. En el primer periodo, 70-75, gobiernos militares. La segunda parte del gobierno peronista, 38% de promedio de inflación. Del 76 al 79 se va al 227. Yo te dije, bueno, está el Rodrigazo, por lo cual hay como una inercia previa, pero otro ministro ultraliberal, Martínez de Oz, es el que lleva a un nivel récord para la posguerra la inflación en Argentina. Cuando uno va al gobierno de Alfonsín, el salto hiperinflacionario se produce con las políticas más restrictivas, atendiendo, bueno, al final del gobierno de Alfonsín estaban rotas las relaciones con el FMI, pero atendiendo el 87, 88, atendiendo a todo lo que decían el FMI, hundiendo en la pobreza a la gente, bueno, todo lo que sucedía, atendiendo políticas de restricción presupuestaria, de ajuste presupuestario, hiperinflación, ¿no? Bueno, después sí, en el periodo de Menem, la estabilización, que también es una estabilización liberal o neoliberal, es cierto, ocurrió, ahí la inflación cayó a niveles cercanos a cero, pero fue después de un enorme golpe sobre las condiciones de vida. Pero después, de nuevo, la situación inflacionaria del nuevo ciclo, es cierto, se engendró durante los gobiernos kirchneristas, pero también es cierto que pegan un salto con el macrismo y después de vuelta ahora con Milei. Es decir, los liberales, los que se dicen que tienen la receta para dominar la inflación, no sé si recuerdan que Mauricio Macri dijo, bueno, la inflación yo la resuelvo de taquito. Bueno, pegó un salto hacia el final de su gobierno y ahora con Milei terminó el año pasado con una inflación cercana al 200% anual, y con el gobierno anterior, ya hemos conversado en miles de oportunidades, soy muy crítico, ya lo sabemos, del gobierno de Alberto Fernández y de los gobiernos kirchneristas, pero había terminado con una inflación del 12% en el mes de noviembre. Pegó un salto al 25% y ahora estamos con una inflación que está en 260, 270% anual. Hay que ver la semana que viene. Por eso yo sospechaba, viste cómo es esto, porque la inflación para los formadores de precio se parece más al ajedrez, pero después para el resto de la gente que se come las olas que hacen esos grandes jugadores es más una cuestión de supervivencia a veces.
Entonces, Bueno, es imposible sobrevivir con esta situación porque bueno, el salario va corriendo de atrás a esa inflación. absolutamente, sí, de manera dramática. Decime, a grosso modo, si es que tenés el dato. Yo sé que Estados Unidos, de alguna charla con vos, obviamente, sé que Estados Unidos emite dólares para su propio funcionamiento y también emite dólares para que circulen por el mundo. ¿En qué porcentaje es eso? No, eso no lo tengo claro. Sí que el dólar estadounidense es la moneda, aunque ha retrocedido su influencia, es la primera moneda de uso mundial en términos de comercio exterior y demás. Creo que era alrededor del 60% de las operaciones internacionales se transaban en dólares. Lo que yo pensaba es que si la emisión monetaria solamente diera inflación, eso tendría que tener una inflación 10 veces más importante que la nuestra, pues se la pasan emitiendo para ellos y para el mundo entero. Pero bueno. Sí, por eso habría que hacer un dato. capítulo aparte sobre la inflación y su relación con la emisión monetaria. A ver, esto es interminable, igualmente muy disfrutable como cada charla. ¿Querés cerrar esta con algo que te parezca importante para enfatizar? No, volver al principio, a tus palabras, la inflación no es un fenómeno natural que ocurre por encima de los actores sociales que están involucrados. Por eso para mí es importante remitirnos al tema de la restricción externa, por qué se causa la escasez, cuáles son las causas de la escasez de dólares, el rol que tiene la fuga de capitales, el rol que tienen los agroexportadores, los importadores, los oligopolios en presionar por la devaluación, en el mar revuelto de la devaluación, remarcar precios incesantemente y la asimetría que existe en relación a los asalariados, y pensar es eso, que el sinceramiento, que las cosas se paguen lo que se tienen que pagar, entre comillas, debería empezar, si somos humanos, atendiendo a los seres humanos, que cada ser humano, que cada argentino, cada argentina, cada trabajadora, cada trabajador se le pague por su trabajo, por su fuerza de trabajo, lo que necesita para vivir, y ahora está esta situación cada vez más lejos de ocurrir. Pasanos, por favor, día y hora y radio cuando vos haces tu programa, que nos interesa. Bueno, estamos haciendo el Círculo Rojo todos los jueves de 22 a 24 horas en Radio Con Voz 89.9. También nos pueden encontrar en La Izquierda Diario, ahí subimos todas las columnas, el programa, en las redes sociales, en Instagram, en X, y también, bueno, en Spotify están subidas los programas y las columnas, así que bueno, te agradezco siempre el espacio generoso para hablar de estos temas que, como siempre te digo, no existen en otros lugares, y por otro lado también la posibilidad de difundir el Círculo Rojo. No solamente te lo mereces, sino que las cosas que decís son importantes. El día que las entendamos van a dejar de pasar. Bueno, querido Pablo, hasta la próxima charla. Un gran abrazo. Un abrazo grande, Simón, y saludos a la audiencia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano